Buenas tardes, amigos de Baúl de los Recuerdos. Un encuentro semanal en Ambato ayer y hoy para conocer aquellas historias de los personajes que a lo mejor les vemos a diario, pero no sabemos qué historias o qué anécdotas tienen en sus mentes. Son gente que son ambateños, han vivido en Ambato, han trascendido en alguna función, tal vez profesional, o en alguna situación de tipo, como es el caso del doctor Gabriel Vaca, a quien vamos a tener esta tarde en el tema de los derechos humanos, aparte de su ejercicio profesional como abogado. Queremos darles la bienvenida a ustedes, amigos, a usted, doctor Gabriel Vaca, un distinguido amigo, vecino del sector este de La Floresta, el sector de Tropezón, Seminario. Bueno, no sabemos cómo se llama nuestro barrio, pero allí estamos. Doctor, bienvenido a Baúl de los Recuerdos. Muchísimas gracias. Debo dejar constancia mi agradecimiento imperecedero a los señores personeros de este medio de comunicación, a usted, señor arquitecto, cuya amistad digna con los señores personeros y su merced ha sido de siempre. Eso es lo que nos ha caracterizado. Nosotros, al menos yo personalmente, procedo de un hogar humilde, pero muy respetuoso, y ese valor me ha quedado y me quedará para seguir transmitiendo a los míos primero, a mis vecinos también y a mis coterráneos y a quienes con quien tengo que relacionarme día a día. Una de las características de este programa es averiguar un poco cómo fue la infancia de nuestros invitados, porque de ahí vamos sacando algunas historias, algunos elementos que alimentan a nuestras mentes de quienes hemos vivido en Ambato. Ustedes recordarán la semana anterior, fue muy bonito conocer el tema este del tren, que fue muy interesante, pero hoy estamos en el otro polo. Estamos en lo que para nosotros, quienes vivíamos en la ciudad o cercanos al centro de la ciudad, era bastante lejano. Este sector de la parroquia de Huachichico, que por cierto era una parroquia rural, tenía teniente político y era tan lejos para nosotros los muchachos, y eso vamos a rememorar. Usted, doctor, exactamente de qué sector es, de cuántos años vive ya en ese sector, porque usted es nacido allí, doctor. Así es. Bueno, es una historia y bien agradable. Desde luego mi niñez fue de muchos valores. Procedemos del sector que se dice la avenida Manuela Sáenz, hoy el sector El Tropezón, el sector de la avenida Manuela Sáenz, como digo, el seminario, el Colegio Indoamérica. Es algo interesante. Yo nazco en el 1949. ¿Qué es lo que sucede? Que ese niño estaba de 2 meses, 11 días, porque nazco el 25 de mayo del año 49. Y después de 2 meses, 11 días, se produce el terremoto. Y yo nazco en ese sector donde ahora es precisamente las canchas del Colegio Indoamérica, porque la universidad está colindante, la Universidad de Indoamérica. Entonces, todo mundo dice que salió despavorido, porque nosotros somos 8 hermanos y mis 2 papacitos. Dice que en los temblores fuertes y la caída de la casa, que salieron despavoridos, pero la casa no se destruyó. Me dijeron que se cayó, topó, besó la tierra y regresó. Era casa de adobe, a lo mejor, madera. Claro, del chocoto antiguo y madera. Ya. Lógicamente, mi primera hermana, Bertita Piedad, ya es fallecida, regresó corriendo, acordándose del guagua
Era usted. una terminología que se utiliza, era yo. Cuando retiró y le sacó al niño en sus brazos afuera, oyó que se cayó una cangagua. Esa es otra palabra indígena piedras, antigua, esas piedras, esos terrones enormes, que cayó en toda la cabecera de ese niño. Tal es así de que si no era por mi primera hermana, yo no le estaba conversando en este momento. Usted es un milagro del terremoto. A lo mejor que sí. Pero desde ahí, ese terreno, esos terrenos han sido frutícolas. Frutícolas, totalmente. Las propiedades de Ramón Vaca. Sí, señor. Las propiedades de Ramón Vaca desde... Ramón Vaca es su padre. Así es, mi papacito. Desde el hospital Millennium, que era antes, ahora es un hospital cuencano, hasta el Casigana. Y bueno... Y poco a poco... Excluyendo la parte del señor Peña. Naturalmente, lo vende mi papacito al señor Peña. Claro que sí. Entonces, bueno, todos esos terrenos productivos, agrícolas, don Ramón Vaca, un agricultor famoso, y dice que era visitado por su suegro, don David Ricardo Acosta, que venía de Terremoto a visitarle, y por eso lo hice un folleto inclusive que le estoy entregando a usted, se llaman unas memorias de Ramón porque en esos términos se pronunciaba don David Ricardo Acosta, que venía a cabalgado su corcel, y decía: Ramón quiero servirme un vino contigo. Entonces, los dos famosos agricultores se ponían a programar lo que tenían que hacer. ¿Qué recuerda a los 7 años usted? ¿Cómo eran los terrenos? ¿Qué sembríos había? ¿Qué árboles, qué frutas, el capulí grueso? ¿Cómo era, doctora, ese sector? Mi papacito cultivaba en almácigos, que los llamaban noques, la ilusión, los gladiolos, y las flores, las plantas de frutales, la claudia, la manzana, la balsosa, qué rica, todo aquello. ¿Qué era la balsosa? La balsosa es una manzana más pequeñita, como pero Emilia, más concentrada, ¿cómo decir una Emilia? Pero más concentrada y de un sabor agradabilísimo. Entonces, bueno, en esos... ¿Y en la extensión de terreno su padre tenía sembrado los frutales? Tenía puros frutales, puros flores. Porque una de las características de la zona esta donde usted vive y vivió y ha vivido siempre es las flores, ¿no? Claro que sí. Tal es así de que la gente indígena de Angahuana o de Apatu venían como 15, 20 trabajadores. Venían el lunes o el martes y se quedaban hasta el sábado trabajando, unos en agricultura, otros en el otro arte que tenía mi papacito de la elaboración del chocolate. Eso, vamos a tocar el chocolate. Vamos a toparlo allá. Pero esos 6 años de vida mías eran maravillosos, maravillosos porque yo me acuerdo con mi sexto hermano, Héctor Manuel, jugábamos y nos disputábamos con un carrito, jugábamos en la tierra y el carrito nuestro era el pedazo de madera o la piedrita que nos encontrábamos más o menos de una figura bonita. Ese era nuestro carrito y teníamos nuestra carretera, y el que me colaboraba era mi hermano Sexto. El séptimo, lógicamente, Noé Osvaldo tenía sus otras maneras de divertirse. ¿Usted en qué número de los hermanos de Sexto? Yo soy el último de 8. Ya. El último de 8, el mimado de la casa. El pucho de la casa. Y ahora, de mañana conversaba con mi señora, Cecilia Andrade, de que esa niñez, yo añoraría que los niños de ahora lo tengan, evitando estos aparatos que no dejan conversar tranquilamente, que necesitamos hoy en día, estos aparatos electrónicos, así es, pero esa niñez
que cuando nos lastimábamos o teníamos un lastimadito en los pies porque caminábamos descalzos, nos poníamos un poquito de arena y se secaba, se cicatrizaba inmediatamente, porque hasta la madre tierra era sana. Hasta la telaraña, pues. Naturalmente, una telarañita un amiguito puesta. se lastimaba y delante de haber pasado. Es más, pucha, veía el hombrito, el amigo iba y nos cogía y nos ponía telaraña y se cicatrizaba. El esmalte de uñas. El esmalte de uñas. Así es. Bueno, ya, sigamos, doctor Carrito. ¿Jugaba usted en las sequias con el barquito? Bueno, nos íbamos a traer el agua Del óvalo. del óvalo en unos turnos, eran de día, y los otros En la turnos noche, eran una, a la dos, noche. ese era Y mejor tenía que irme yo con el farol de vela, indicándole a mi hermano mayor o a los trabajadores, peones, indicándoles a que no se vayan a caer. Pero era tan agradable y qué lindo hasta de noche, cuando ya tocaba entregar el turno del agua. Qué satisfacción ir a tomar el chocolate caliente que nos tenía mamacita. Y la vamos a tocar el chocolate. Y a dormir, qué lindo que era. Y con machi quecho en casa. Ah, no, pues la Ya. machica gruesa. ¿En qué escuela estuvo usted? Bueno, la escuela es la mejor del mundo, la Escuela González Suárez de los Padres Josefinos, con quienes colaboro hasta ahora y me da un gusto como profesional ayudarles. Yo me acuerdo de mi primera profesora, Sor Jacinta Belotto, una madre, una religiosa italiana, que hace unos 4 o 5 años falleció. Yo hube de tenerla en mi casa cuando ya estaba de autoridad en alguna de las funciones que me tocó desempeñar. Y tuve el honor de tenerlo en la casa que había visitado acá, el Ecuador, nuevamente. Y Sor Jacinta, al despedirse, me dijo: doctor Gabriel, ¿cuándo nos volveremos a ver y en dónde nos volveremos a ver? Oír de una religiosa aquello, me derramaron las lágrimas y no sé pues si es que ella me espere en el cielo. Ella seguro que está allá, seguro, porque una religiosa muy convencida y como profesora. Y el resto de los padres josefinos, Víctor Hugo Jiménez, que también acaba de fallecer en el 2º grado, era mi profesor, y los sacerdotes, el padre Ulloa, recuerdo que ecuatoriano también, va a visitar a Italia, a su comunidad, y regresa con un aparato que era nuestro profesor y director de la escuela. Entonces nos deja un aparato conectado al frente de nosotros y porque algo le necesitaba en la dirección, nos fue recomendando de que no hagamos bulla, no hagamos ruido. Sí, padre, con todo gusto. Cuando a los 10 minutos regresa el padre y prende el aparato, ha sido una grabadora que nos ha grabado todo lo que la malcriadez que estábamos haciendo nosotros. Para ustedes no sabían qué se trataba. Muy bonita, no sabíamos de qué se trataba. ¿Algún compañero, alguien con el que conserva todavía las amistades de escuela? Bueno, el Perico González, que también acaba de fallecer, el Perico de los Gatos González de la Ferroviaria, el Tuerto Nájera, él era mi compañero de banca, pero yo no era tan dejado, pero sí nos gustaba corregirnos los deberes, y qué bonito que era corregirnos, que comparábamos los deberes, pues, ¿no? Tan agradable. Y los sacerdotes que nos supieron, a mí desde luego, que yo lo he aprovechado, se me perdonará la primera persona, con esos ejemplos de los sacerdotes josefinos. Luego usted va al Colegio Bolívar. Al patrón Bolívar, el Colegio Nacional Bolívar, de mucha gratitud, y vale la pena indicar de que estamos cumpliendo 50 años de egresados del Colegio Bolívar. En el 2020 estamos cumpliendo 50 años de egresados, porque nosotros nos graduamos en el 1970, ya tenemos los 50 años de egresados, en el 70 lógicamente. Ahora,
Recordar el Colegio Bolívar es tan agradable. Yo les voy a citar a los compañeros para festejar los 50 años. Las huelgas del Colegio Bolívar. Sí. Nosotros colgados en las ventanales del colegio, enviando por arriba las soguillas de las construcciones para que las muchachas, las guambras del Hispano nos vengan a pasar. No, las del Hispano eran de Guayaquil, las del Ambato han de haber sido. Las del Ambato. No, han sido las del Hispano, porque ahora me confiesa mi señora que una de ellas era la que me venía a dar a mí, yo no le conocía. Qué agradable. ¿Cómo era Ambato en ese periodo entre los 7, los 15 años? ¿Cómo se extendía? ¿Qué recuerda usted de Ambato? Como le digo, la Las tierra, plazas. antes la tierra era bien sana. Yo personalmente tenía un parcito de zapatos. Mi papá ya cayó en ajustes económicos y yo lo tenía solamente un parcito de zapatos para ir a la escuela. Tal es así de que en una semana yo prefería irme descalzo. Qué lindo, que me fui descalzo a la escuela González Suárez para guardarme para el domingo de misa. Ahora, para el colegio... Pero bajaba a pie, o había el bus. Al colegio, eso le iba a conversar, de que el primer bus para el Colegio Bolívar, el primer bus llegaba muy temprano, y el segundo ya nos dejaba atrasados. Y el Chuy Armendáriz, el portero del Colegio Bolívar, les hablaba, pero personalmente nunca llegué atrasado, porque era un solo trotecito y llegaba ya al colegio con unos 2 o 3 minutos antes. Nunca me acuerdo haberme atrasado a la entrada del O colegio. sea, desde la casa de Tropezón. Desde el Tropezón hasta el colegio. 20 minutos. A lo mejor menos. 20. A lo mejor menos porque mi trotecito era bien largo. Porque caminando ahora se hace aproximadamente unos 30, 35 minutos. Naturalmente, porque ahora hay ya Despacio. el gas carbónico del vehículo, el tránsito, las veredas de mi ciudad que son horribles. Vengo de visitar Del Loja. barrio, ¿quién se acuerda del barrio suyo? Ese barrio tan lindo que, por Familiares, ejemplo, al nombres. regreso, después de las 2 horas de los 2 turnos de clases en el Colegio Bolívar, el último bus se cogía en el Mercado Central, donde era la estación del ferrocarril, y llegábamos... El bus de Tizeleo. El bus de la Magdalena era el último, Ya. solo a la Magdalena, porque el bus de Tizaleo ya salía más antes, Ese era cada hora el bus de Tizeleo. cada hora, y el La que se Tungurahua, atrasaba y a veces de la cuando había. cooperativa Tungurahua. Por ahí tengo una foto del señor que le decían de un apodo Carantigua, que agradable, ahí está el Carantigua, el de sombrero, esperándoles que, esos eran los buses antiguos, que sea el turno para salir. Bueno, nosotros llegábamos a la casa primerito a subirnos al árbol de Claudia, cada uno de los hermanos teníamos ya un sitio, un árbol designado de Claudia. Estos chicos venían con un hambre voraz, a chupar las Claudias de tarde, no nos hacía ningún daño, estómagos de niños sanos. Y después al matambre. El matambre consistía en el chocolatito con la machica y ya era lo suficiente, porque la merienda era a las 9 y 10 de la noche, después que terminaban de la faena del chocolate. Muy agradable, muy lindo, desde luego. El barrio, las calles, ¿cómo era en ese entonces sector de Huachichico? Ahora se ve ese sector puro cemento, puro Porque eran construcciones. huertas, flores. Eran los árboles de eucalipto que rodeaban a La vía. a las 2 aceras de la vía. Entonces, y cuando llovía se encharcaba en la partecita de arriba, donde ahora es Manuela Sáenz y Víctor Hugo,
ahí se encharcaba el agua y hasta se encunetaban los buses. Lógicamente llegábamos, ahora como estamos relatando, tan solamente abajo vivía en el Tropezón don Francisco Peña, arriba eran los señores Villacrés y la familia Vaca. Y la familia de don Vaca Jorge Arias, la parte de don Jorge Arias, Arias, un primo también, primo propio mío, y don Alfonso Arias al frente, no habían más. Pero eran dueños de grandes extensiones de terreno. Sí, señor, eran grandes. Ahora, yo recuerdo que existían dos vías. La vía a Santa Rosa, que iniciaba el Tropezón, ya, y ahora es llamada ecológica, que no tiene nada de ecológica, por cierto. Y la vía esta, que es hoy la Manuelita Sáenz, que va hasta arriba, pero era un camino pequeño, de tierra, lleno de piedras de lastre, y por ahí vamos, camina hasta llegar a la Magdalena. La otra vía que existía es lo que es la Víctor Hugo, pero era recortada, no terminaba donde termina en el mall. No existía la Víctor Hugo, no hacía, señor arquitecto. La Víctor Hugo se abre con esta nueva urbanización del ilustre Consejo Entonces la Municipal. otra vía que había, no la había en el tramo hasta llegar a la Magdalena, solamente la que de la Magdalena que a la Huachichico. Un chaquiñá que nos transportaba a Huachichico. Tan solamente era la carretera a Tizaleo y la carretera a Santa Rosa. Ahora se llama la Antonio Clavijo, que sube, que se llama la ecológica, y la Manuela Sáenz, que viene desde la Rompecorazones para arriba, lógicamente con sus asfaltos y adecuaciones de actualidad, ¿no? Estos terrenos en este sector eran agrícolas y habían escasas casas, pocas casas de adobe de la familia, o había algo que usted se acuerde. No habían casas, solamente de la casa de don Ramón Vaca, muy distante la casa de la familia Arcos, y de la familia Arcos también distante a la familia Peña. Y de ahí para arriba, los familia señores Pico. Arias, la familia Pico estaba más de arriba en la Magdalena mismo ya. Ya. Por ejemplo, Osvaldito Pico, su hijo, el economista Hernán Pico, con quien tenemos buenas relaciones de trabajo y estamos haciendo algunos trabajitos. ¿De la escolita de la Magdalena se acuerda usted? La Francisco Flor, no. Porque esa creo que es bastante antigua. Teniente Hugo Ortiz, debe ser bastante Hugo Ortiz antigua. de la Magdalena. Yo me acuerdo en sueños, porque nuestro papacito no nos permitía salir de la calle a despistarnos de otro sector nunca. Solamente teníamos que hacer el mandado. A lo mejor, si mamacita nos llevaba de las compras del mercado central, se olvidaba algo, a la tienda que quedaba donde los Chapas se llamaba, una familia Vargas, pero eso era ya frente al complejo judicial que es ahora, y era lejísimos. O a traer la miel de abeja de don Antonio Vargas, que es el abuelo, creo, del ingeniero Vargas de Barma. Carambas, eso era otra cosa tan bonita, que cuando me mandaban a llevar la miel de don Antonio Vargas, don Antonio primero me ponía un platillo grande y un poco de miel y 2 panes de Santa Rosa, que me coma todo eso para que yo lleve la miel, la botellita de miel de abeja a mis papacitos. Y sí le hacía probar lo de la miel, la cera de la miel. La cera de la miel. Era una delicia. Bueno, era una delicia, pero yo desesperado por regresar porque mi papacito me esperaba a cuenta. Vamos ahora al Huachichico. Huachichico fue una parroquia rural, había teniente político. ¿Qué se acuerda usted como parroquia rural? Porque yo recuerdo, había un teniente político en Huachichico, y era lejos para nosotros. Huachichico era una parroquia rural, ahora es una parroquia urbana. Los recuerdos de Huachichico nos ha hecho de que hagamos conciencia y nos pongamos a escribir la historia de Huachi. La idea fue de esta persona, pero se unieron el ingeniero Gonzalo Vargas, el economista Hernán
Pico, alguien más. Estamos terminando ya de escribir la historia de Huachichico. Era bien lejos llegar a la capilla, le llamaban la capilla, llegar a... ¿Tiene usted una foto de la capilla antigua? Aquí lo tenemos, la capilla en un costado. Esta es la de Huachichico. Es la capilla de Huachichico, como era antes. Sí, esta es la parte interna, el altar. Este es un altar, esta es la capilla de Huachichico. Y este es el frontis. Así era Huachichico, la iglesia, muchos lo recordarán a la iglesia de Huachichico, la que se fue derrocada. Este es el frente, este es un lateral de Huachichico. Lateral que da a la carretera. Este es un lado de Huachichico, de la iglesia de Huachichico. Sí, así era nuestra ciudad, amigos. Esto es la parte interna de la iglesia. De la iglesia. Es la entrada a la casa parroquial. Esto es al otro lado, la casa parroquial. Al otro lado, la casa parroquial. Sí, y aquí tenemos la casa parroquial, que es al otro lado de la avenida, la casa parroquial. Claro. Hasta ahora funciona, mantiene las características esas, ¿no? Sí. Y ahora usted tiene una foto del actual Huachichico. Esa es la nueva iglesia. Esta es la nueva iglesia, esta es la que reemplazó a la que vimos anteriormente y la que ustedes conocen. Actualmente es una iglesia moderna, tendrá unos 15 años aproximadamente esta iglesia. Sí. ¿Sí? Unos 15, esto es lo que existe. Ya. ¿En qué fecha deja de ser parroquia rural? A ver, Huachichico ya viene a ser manejado políticamente cuando... ¿En qué alcaldía o en qué gestión? Quieren... A ver, parece que la alcaldía de don Serafín Villacrés ya tenían en mente aquello de hacerle urbano, porque decían, hasta les daba vergüenza a algunos conciudadanos, o nos daba vergüenza, decir que éramos de Huachichico. De una parroquia rural, pero qué orgullo ser de Huachichico, una parroquia de prosperidad, desde luego, ¿no? Era una parroquia que... ¿cuál es el patrono de Huachichico? San Roque. San Roque, ¿no es cierto? San Roque. Y que hacían unas fiestas... santo muy milagroso. Hacían fiestas, había chamisas, algo recuerdo, y usted está más anterior en esa época. Yo he escuchado de San Roque desde cuando era niñito. Hacían las fiestas muy pomposas, los moradores, y asistíamos a esas fiestas, que era lejos caminar desde el Tropezón hasta Huachichico, pero nunca supe yo hasta cuando hube de profundizarme en la religión católica, en uno de los grupos de Lazos de Amor Mariano, y San Roque es un santo muy milagroso. Usted le ve a San Roque con su perrito. ¿Qué es lo que hace con un perrito? Con un pan en la boca. Es que San Roque, por Italia, llega a sufrir la contaminación de una fiebre que les daba llagas en los cuerpos, y él solamente con darle la bendición le curaba al enfermo, pero él no pudo curarse, y cuando no pudo curarse él tiene que alejarse de la colectividad. El perrito siempre venía con un pan cada día. Ese es el milagro de San Roque. Y cada día ese perrito no se cansaba de traerle un pancito. El agua se tomaba de una vertiente de por ahí. Y lógicamente el dueño del perrito, un día de esos le siguió. Y sufría también esa fiebre, esas llagas. Le sigue al perrito y le ve al santo San Roque, que le da la bendición, y se curó inmediatamente el dueño del perrito de esa fiebre. Entonces hacían las fiestas en Huachichico,
Y nosotros Con asistíamos, castillos, voladores, toda la la familia banda del teníamos pueblo. que ir. Porque se consideraba un pueblo, pues, en definitiva. Era un pueblo Era un y pueblo. esas fiestas eran lindas, que bueno, solamente con ir caminando ya llegábamos cansados y lógicamente la fiesta era de verles bailar y de algo bailar también, de Los servirnos. danzantes, yo. Qué linda cosa, la música de las bandas de pueblo, qué linda, y verles subir a los castillos, agradable cosa. Bueno, para los jóvenes, antes no había ese redondel grandote que tenemos en Huachichico, era una sola vía en la Panamericana. No Era una había sola. ese redondel. Se unía con hoy José Peralta, la que bajaba de la Magdalena, ya, y seguía a un Chaquiñán, que era lo que es ahora el barrio Solís. Era un Claro que chaquiñancito, sí. nada más, una cosa pequeña, lo que es la Julio Gramillo. Era un Eso lo Chaquiñán, recuerdo. Era un Ya. Chaquiñán. Ahora vamos a esto que es muy importante, la producción del cacao. Es importante saber que el cacao es, bueno, según la historia, es originario de México. Fueron los olmecas, 300 años antes de Cristo, quienes lo domesticaron. Luego sigue un proceso de los mayas, comienza ya un poco a darle el uso que se le da actualmente de una bebida de los dioses, 200 años, 900 después de Cristo. Luego de lo que tengo investigado, se les utiliza ya en los siglos XIII y en el XVI el cacao es utilizado como moneda de transacciones entre los mayas y los aztecas. Ya, ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué viene Ambato? ¿Por qué la inquietud que siempre tenemos los ambateños? ¿Por qué se caracteriza este sector que era de Huachichico, especialmente esta calle que hoy es la Manuelita Sáenz hasta la Magdalena, de productores de cacao y también el redondel de Huachichico? Hay familias que producen. ¿Qué conoce usted de esa historia, doctor? Más aún cuando su padre fue un productor de chocolate artesanal. Sí, bueno, parece que algún productor de cacao de la costa ecuatoriana ya vino por Ambato y se quedó por Huachichico. Y a preparar el chocolate totalmente rudimentariamente, con una preparación por demás Artesanal. artesanal. Tan solamente triturando entre piedra y piedra al cacao, entre piedra y Se piedra. le molían primero a piedra. A piedra, y luego con las mezclas de harinas y de azúcares, algo salía el chocolate, pero después se va algo perfeccionando y quieren tostarle el cacao. O sea, al principio le molían directo la pepa. ¿Cómo era la pelada? ¿Cómo era el proceso? Usted me conversaba antes del programa. Bueno. Que ustedes, los niños, a todos se vinculaba en el tema de la producción. Habían unos bombos de cacao, que internamente se le ponía una porción bastante voluminosa al cacao. Y abajo se ponía leña de fuego, leña de eucalipto, que había suficiente arriba. Ya. En el sector El Tropezón, por ejemplo, se le ponía la llama debajo y se lo tostaba, haciéndole circular el bombo para que vaya tostándose internamente. Con cáscara y todo. Con cáscara y todo. O sea, salía de la pepa, del racimo, y le ponían en el bombo. Claro, naturalmente. Ya, bueno, ahí vamos a diferenciar el cacao paisano que lo llamaban en ese entonces, y el cacao clementina. Mi mamacita siempre lo prefería el clementina. ¿Por qué? Porque tenía una cascarita más delgada y su sabor de la pepa de cacao era más agradable. Entonces se sacaba de ese bombo y se lo ponía en una especie, en una planicie de cemento, y si no había cemento, se los tendía los sacos de cabullos secos.
Alrededor de ese montón, de ese conglomerado, nos sentábamos todos, trabajadores, peones y todos los hijos de papacito, a pelar el cacao. A mí me tocaba llenar una petaca, una taza de totora para estar libre y poder. Luego de sacarle la corteza manualmente, el cacao era triturado por máquinas. La máquina anterior dice que era manualmente. El molino que molemos normalmente de morocho, ese era, yo recuerdo, porque inclusive después nuestros artesanos le adaptan unos ejes y se ponía y se seguía moliendo. Yo ya me acuerdo en el chocolate de la fábrica de papacito, era una máquina era un motor que lo hacía circular a 4 o 5 máquinas en un sector y 4 o 5 máquinas en otro sector. Ahora tenemos las máquinas ya más perfeccionadas, más modernas, y eso es la fábrica actual de Carlita, se me fue el nombre. El sector de Huachichico. Sí, del sector de Huachichico, que ya lo hace casi industrializado. Luego de aquello, de la primera tritura del cacao, había que mezclar el cacao, el chocolate ya, con un poco de harina de maíz y algo de azúcar, porque el chocolate es bien amargo. De tal manera que, pero ahí se hacían otras 2 clases de chocolate, el chocolate especial y el chocolate normal. El chocolate normal que prefería la gente indígena, porque era más barato y se le ponía más harina y más azúcar. En cambio, el chocolate especial contenía menos harina y menos azúcar, pero tenía un sabor bien especial, bien agradable. Más amarguito, un poco más amargo. Eso, mis papacitos tenían sus clientes. Pero ya le regaban el agua y todas las de ley. Bueno, o solo con lo que no molían. había ninguna agua, solamente triturándole al cacao, el la cacao propia salía humedad. líquido. El cacao salía líquido, tal es así de que había que ponerle en charoles grandes para que se enfríe. Enfriado el chocolate, ahí se lo volvía a triturar para que quede normalmente y pasarle a hojas de acera. Qué rico que era ponerle en la hoja de acera y eran unas hojas grandes a ponerles a secar. Ahora, lógicamente lo hacen de otra manera, que ya está industrializada y ahora son pedazos pequeñitos. Mamacita le gustaba viajar con el chocolate ya preparado en cajas de madera. Tenía en baños que el niñito Rigoberto, Gabriel Rigoberto, el niño Rigo, le acompañaba a su mamacita a baños a entregar el chocolate. A Quito, me acuerdo, en Quito, en la calle Rocafuerte, en la parte de arriba, doña Angélica Rivadeneira, que le entregaba, una comerciante famosa, y les entregaba en la Tacunga. Pero mi mamacita también distribuía en el mercado central. Tenía su puesto los días lunes. Y eso es lo que me acuerdo. Me acuerdo de la familia Ortiz, que ahora estoy concluyendo que fueron familiares íntimos. Llegaba una señora muy elegante, muy distinguida, a entregarles unos suétercitos de lana que a mamacita también le gustaba distinguirse. Yeah. Era mamacita de Hernán. Y cómo yo le añoraba. Y qué deferencia que nos tenía la señora, porque nosotros éramos bien educados al lado de mamacita hasta que termine su venta. A las 4 de la tarde ya nos retirábamos a casa. Y me acuerdo que después de Hernán ha sido hijo de la señora tan linda, tan elegante. ¿Cómo se llamaba la señora?
Doña Julia Herniña. Julita. Doña era tu mamacita, Hernán. Una Mira cómo se va persona anclando la muy historia en este distinguida, baúl. muy linda. Y eso, las oraciones de todos los días hace para que nuestros personajes estén gozando del Señor en la eternidad, Hernancito. Y esa gentileza con Hernán y con el licenciado, más con Hernán, que desde jóvenes hemos tenido, desde políticos que él por su lado y yo por el mío hemos transitado, pero hemos tenido una amistad muy digna. De estas historias de Arquitecto. chocolate, ¿qué familias más había en el sector? Que se acuerde usted, doctor. Había la señora Ramona, doña Ramona, que venía de la parte de San José, de más arriba de la Ya Magdalena. de la Magdalena, sí. Era la que quería competirle a Mamacita, pero Mamacita con su preparado no se dejaba pasar. Era una fórmula secreta. Era una fórmula secreta que era tan deliciosa y era para gustar a las personas así mismo distinguidas. ¿Y a qué otras familias en el sector? Porque Huachichico es otro sector de otro grupo de familias también que se han dedicado y hoy siguen dedicados al chocolate. En nuestro sector un poco ya se va perdiendo. Claro que sí. Eso de la... en Huachichico las personas, arcos, sí lo han cultivado y siguen haciéndolo los herederos, desde luego, ¿no? Allá en el Tropezón lo teníamos las familias Arias. Don Jorge Arias. Don Jorge Arias, doña Rosario Soto. Que recién murió, doña Rosario, unos 2 años. Sí, Ella pero seguía murió haciendo a los chocolate. 100 y más años. Ella siguió haciendo chocolate hasta el último día. Sí, sí. Así es. Un chocolate riquísimo y una máchica, porque ese es otro cuento, la máchica Así en el es. sector. La máchica de la cebada Rita. Qué agradable cosa. Y eso es lo que nos ha mantenido y nos seguirá manteniendo porque yo acostumbro esa clase de alimentación, que es sabrosa desde luego y muy Ese es el sustanciosa. matambre de las 4 de la Ese es tarde. Yo de niño iba donde mis abuelos a la Magdalena y cuando íbamos a las 4 de la tarde el famoso matambre, que era una costumbre en todos los sitios rurales de Tungurahua, el famoso matambre, siempre llevaban su chocolatito y su machiquita, que era la cosa más exquisita. A veces nos daban en alguna parte del campo, cuando niños, nos daban el chocolate con un poquitito de hierba luisa. Qué rico, pero Que era riquísimo. qué sabroso. Pero mamacita no nos ponía sino absolutamente puro y solamente con el azuquitar, pero la máchica para combinarlo, que ya era sustancioso. Claro, bastante agradable. A ver, terminemos un poquito el esquema de las familias. Jorge Arias, doña Rosario Soto, ¿quién más en el sector de Tropezón? Más arriba, doña Ramona. Familia Villacrés. Sí, la familia de don Osvaldo Villacrés. Villacrés. Hasta ahora vive Germán Villacrés, pero no lo cultiva ya chocolate. Eran los de alrededor del Tropezón, del sector de la Manuela Sáenz, y lógicamente los de Huachi que querían competir con el sabor de mamacita, pero nunca se dejó cogerse mamacita. Eso de la industria ahora del chocolate es agradable, porque personas que se dediquen tienen que dedicarse enteramente y no dejarlo así con unos lapsos del trabajo, porque se enfría el chocolate y ahí viene la pérdida. Hemos hablado de la niñez del doctor Gabriel Vaca, de cómo era el barrio, ese sector del Tropezón, hemos hablado su vida estudiantil, hemos hablado este momento del chocolate. Ahora hablemos de una faceta muy interesante del doctor, cuando ya estamos para concluir. Usted es uno de los protagonistas en el tema de la defensa de los derechos humanos, doctor. Háblenos de esa faceta suya. Usted lidera una organización de derechos humanos ya en el campo profesional y personal. Yo estaba saliendo de una
función muy delicada para Tungurahua, de ser presidente del Tribunal de Menores de Tungurahua, que habían solo 2 tribunales, en cuya mística por los niños a mí me quedó profundamente en el corazón. Cuando yo salía de esas funciones, yo recibí una llamada telefónica de Francia, y era un abogado peruano, que en su tiempo ha sido candidato para la presidencia del Perú. Es el doctor Héctor Valer Pinto. Ya. Héctor Valer Pinto se encuentra en Francia con un sacerdote colombiano, Orlando Bueno. Orlando Bueno ha tenido en su tiempo un programa de construir casas para Salasaca. Ya. Y habían de haberle demandado porque le acusaron de que estaba cometiendo algo irregular en los jóvenes, pero en la defensa ya al padre Orlando Bueno, lo saqué absolutamente sin culpa. Cuando hubo de terminar y me dice: Gabriel, me has defendido, arrodíllate que yo me ausento, no sé para dónde me lleve el Señor. Me arrodillé, me dio la bendición y él desapareció. Cuando tengo estas llamadas con el doctor Héctor Valer Pinto, se habían encontrado con Orlando Bueno y ellos forman esta organización Andes Francia. Es una organización que defiende los derechos humanos a nivel internacional, pero dice ahora, para nuestra región en América del Sur, ¿cómo vamos a hacer con los países que riega el río Amazonas? Vamos poniendo un comisario. En el estatuto nos dice que habemos un comisario en cada república que baña el río Amazonas. Y dice, en el Ecuador, ¿a quién le ponemos? A Gabriel Vaca. Yo tengo un amigo, ya muy bien. Héctor Valer Pinto vino algún rato acá, teníamos programas fantásticos, pero por falta de recursos económicos no pudimos extendernos. Sin embargo, esta mística de la defensa de derechos humanos yo lo practico. Por ejemplo, el niño que viene la madre que viene a pedir pensión de alimentos para el niño, a mí me ha agravado profundamente esos 15 años que paso en el Tribunal de Menores. Y si es que viene a pedir la pensión de alimentos, el abogado, ¿qué hace? Primero dice, dejarame 50, $100 de honorarios, pero si viene a pedir pensión de alimentos para su hijo, esa obra es la que hacemos nosotros. No. Yo tengo un grupo de abogados y lo defendemos en aquello. Cuando hay alguna injusticia local, nacional, estamos allí, colaboramos con el uniformado. Al Chapita le estamos defendiendo porque el Chapita es maltratado por toda costa, por las autoridades, por los delincuentes y etcétera, etcétera. Al delincuente le defiende, me va a decir, ¿no es cierto? Yeah. Claro que sí, pero a la persona, no al delito que comete, al maltrato que se comete a la persona, esté en cualquier rango que esté. Esto de defender derechos humanos es muy agradable. Una también. Pregunta, doctor, ¿en lo político usted fue consejero? Yo llegué a la Diputación en el tiempo del doctor Rodrigo Borja, mi maestro, el maestro de maestros, y lo seguí hasta la presidencia como diputado. Fui el primer consejero provincial en el 88 y lógicamente dejé de hacer política por estas actuaciones de la mayoría de políticos que ahora ya no hacen por amor al pueblo, sino por amor a encontrar subterfugios de dineros encontrados o de dineros buscados, y eso no está correcto. Si es que hubiera algún grupo de personas
total y absolutamente honestas, sean indígenas o no, yo volvería a hacer política, porque esas lecciones de las personalidades, como le digo, en la Universidad Central, de el doctor Rodrigo Borja, de Francisco J. Salgado, de Guillermo Bozano, nos han quedado para eternidades, y eso queremos seguir transmitiendo. A lo mejor en cualquier momento haremos una política honesta que será totalmente adversa a la que en el común de los mortales ahora en el Ecuador está existiendo. Doctor, estamos concluyendo el programa. Queremos agradecerle su presencia y sus palabras de despedida, su mensaje a los jóvenes y a aquellos amigos de nuestra ciudad que están ausentes en otros países donde nos ven, para que vuelvan a su tierra. Yo quiero primero, al despedirme, felicitarle al licenciado Hernán Ortiz, una persona que ha tenido su proyección también y que tiene este programa. Lo he visto, lo he leído y estamos haciendo, seguiremos sin ningún compromiso, ayudando, apoyando y en todo lo que se pueda seguir apoyando a las personas que nos están escuchando y mirando. Lógicamente mi saludo de siempre, y seguiremos con estos buenos ejemplos a su autoridad, es autoridad en esta entrevista, señor arquitecto. Mil gracias y estoy a la orden en cualquier momento que se me requiera. Muchísimas gracias, amigos de Baúl de los Recuerdos. Hemos visto una faceta de otro personaje en Ambato, el doctor Gabriel Vaca, un distinguido profesional, jurisconsulto de la ciudad de Ambato. Les agradecemos y nos veremos la próxima semana con otros recuerdos dentro de este baúl en Ambato, ayer y hoy.